Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola, hola, todo muy bien. ¿Ustedes cómo están? Bien, bien. Daniel, ¿tú sabes si el tema de la conexión de los estudiantes es por acá o en la transmisión directamente hay que estar pendiente de las preguntas?
Pues mira, aquí estaba viendo las otras y el tema está como más en Facebook, pero no sé cómo están poniendo el resto por el tema del problema del canal de YouTube. Ok, ah, ya me pasaron el link. Ah, eso, sí, las otras las estaban lanzando en Facebook y ese era el enlace que estaban compartiendo. Ah, no, voy para allá entonces a ver qué. Listo, listo, Daniel. Bueno, tal vez. Ok, hasta luego. Bueno, yo creo que esperemos unos 3, 4 minuticos y arrancamos con el tema de, en este caso, vamos a directamente a revisar el tema del reto 3, ¿sí? Como tal. Esperemos unos 5 minuticos y ya arrancamos cuando ingrese un poquito más de gente.
Listo, bueno, siendo ya las 12:05, vamos a arrancar con la temática. De acuerdo a lo que nos indica que tenemos que realizar por parte del reto 3 de este ciclo 1, que es de fundamentos de programación. Entonces, lo primero que uno hace, pues, en sentido común es revisar cuál es el problema que nos están dando, analizar qué nos dan como datos de entrada o qué nos dan como parámetros para poder realizar un proceso, que ese proceso es codificar todos sus caminos lógicos con las diferentes herramientas y bases que ya hemos aprendido. Y de acuerdo a eso, nos piden, perdón, una salida. Esa salida es el resultado de todo el proceso que se hizo, lo que se requiere mostrar como usuario lo que se requiere mostrar como programador al usuario final. ¿Sí? Entonces, empezamos directamente leyendo el problema como tal que nos están dando. Para esto nos dicen que una venta de autopartes, ¿sí? Necesita de forma urgente un registro de partes vendidas a diferentes compradores, motivo por el cual se hace necesario en el futuro inmediato registrar dichas ventas y que en las mismas puedan ser consultadas por un tipo particular de producto. ¿Sí? Para ello, la información introducida debe ser la siguiente. Entonces, acá nos dan una descripción de qué en realidad qué es lo que se quiere hacer. ¿Sí? Que tenemos una venta de autopartes, necesitamos llevar el registro o la información de todas las partes vendidas y que se necesita como tal consultar cuando yo lo requiera con algún código de un producto, la información necesaria de ese producto que fue vendida como tal. Nos indican que la información introducida debe ser la siguiente. Entonces, aquí nos indica como tal el documento que es una lista de tuplas. ¿Sí? Previamente, tanto en el reto 1, en la unidad 1, unidad 2, se han venido trabajando unas temáticas que se han dado, ¿sí? Si se revisa el reto 1 fue la descripción de empezar a hacer funciones en Python con caminos lógicos, o sea, con decisiones de caminos lógicos de if y else y mostrar un resultado. En el reto 2 se trabajó esto mismo, pero aplicado a los diccionarios, ¿sí? A los diccionarios. Y aquí se requiere trabajar un poco más estructurado con esas herramientas que nos han explicado, adicionándole el tema de listas y el tema de tuplas, ¿sí? Entonces, para esto nos hablan principalmente de que la entrada es una lista de tuplas. Y yo sé que cuando de pronto ustedes leen como una lista de tuplas, tenemos que recopilar un poco la temática de qué es una lista y qué es una tupla. En Python, como tal, tenemos de que ciertos tipos de datos se representan de alguna manera, ¿sí? Para esto, las tuplas, que es un tipo de dato eh, inmutable, o sea, que yo no puedo cambiar sus valores, yo lo represento en Python con los paréntesis, ¿sí? Las listas, sí las represento con lo que llamamos los corchetes. Y los diccionarios con las llaves como tal. Si revisamos la documentación, el documento, nos hablan de que de verdad, o nos hablan de que las listas de entrada la entrada es una lista de tuplas. Como es una lista de tuplas, pues yo asemejo de que el término general es una lista, solo lo que contiene por dentro, los elementos que contienen por dentro de esa lista, como ustedes ya saben, la lista pueden contener diferentes tipos de elementos, pueden tener enteros, puede tener diferentes strings, puede tener flotantes o reales, valores, puede tener, en este caso, para este caso, lo que puede obtener o lo que puede tener, perdón, por dentro es una cantidad de tuplas, ¿sí? Entonces, si yo en el plano reviso cómo sería eso, sería este conteniendo este, tal cual así, este conteniendo este. Me explico.
si yo llego y quiero representar eso de que me dicen, oiga, pero ¿cómo es una lista de tuplas? ¿Sí? ¿Cómo va a ser una lista de tuplas? Debería ser más o menos lo siguiente. Vamos a borrar acá. Vamos a borrar acá, borrar acá. Representación de los diccionarios, de las listas y de las tuplas. ¿Y cómo yo represento una lista de tuplas? Entonces, de la siguiente manera. Si el contenedor son las listas, los elementos que tiene por dentro son tuplas. Entonces, cada elemento que contiene la lista, ustedes saben, separado por comas, es una tupla. Es una tupla. Es una tupla como tal. Y así sucesivamente. Cada tupla por dentro contiene también elementos, ¿sí? No estamos diciendo que no va a contener elementos, también contiene elementos. Cada tupla puede contener n cantidad de elementos por dentro. Esto es un abrebocas para empezar a entender la estructuración de cómo nos está dando la información el problema, ¿cierto? Y aquí nos dicen, listo, entendiendo esto, la lista de tuplas es que cada elemento que tiene la lista es una tupla, pero nos están dando qué son los valores que contiene esa tupla por dentro. En este caso, la tupla va a tener un ID de producto, una descripción del producto, un número de la parte del producto, una cantidad vendida de ese producto, un stock de cuánto hay, un nombre del comprador, un documento de identidad y en este caso una fecha de venta de dicho producto. Y nos dan los tipos, ¿sí? Nos dan una descripción y nos dan los tipos, ¿cierto? Entonces, para ese caso, ¿sí? Para ese caso nos dicen, oiga, este es de tipo entero. Aquí se hace una referencia a un tipo char, ¿sí? Que es referenciado a character, pero pues en Python se maneja como un string como tal, que es una cadena de caracteres. La cantidad vendida de producto que también es entero, el stock, el nombre del comprador, que es una cadena de caracteres, el documento de identidad del comprador y la fecha de venta del producto. Sí. Abramos el documento tipo PY para empezar a revisar esto. Entonces, si nos ponemos a analizar, si nos ponemos a analizar, al final, ¿sí? Lo que vamos a tener es esto. Vamos a pasarlo para acá abajo para ahorita empezar a construir el código. Empezamos a tener esto. Entonces, tenemos una lista, ¿sí? Una lista que va a tener cierta cantidad de tuplas por dentro. Entonces, aquí 3, 4 y 5. ¿Listo? Y cada tupla tiene dichos datos por igual que me están mencionando en los datos de entrada. Entonces, para poner un ejemplo, aquí 201, que es el primero, que es el código del producto. La descripción, entonces es una rosca, ¿cierto? Que es el tipo string o cadena de caracteres, ¿sí? Después me dicen que seguido, ¿sí? Seguido tenemos un número de parte del producto, que también es carácter. Entonces, el número de parte del producto vamos a ponerle PR0001, por decirlo así, ¿cierto? Después nos indican que tenemos una cantidad vendida de dicho producto, ¿sí? Pongamos que se vendieron 3. Después me dicen que debo tener otro valor numérico para saber cuánto stock me queda de dicho producto. Entonces, digamos que hay 40, ¿sí? Sigamos con los elementos de entrada que nos dan. Nos dicen, el siguiente es el nombre del comprador. El que sigue es el documento de identidad del comprador. Y por último, la fecha en que se vendió dicho producto, ¿sí? Entonces, seguimos acá. Me piden el nombre del comprador. Entonces aquí, Pepito
Pérez, ¿cierto? Me piden el documento de él, que es numérico, ¿sí? Me piden entonces 1090 4156 623, así, por ejemplo. Y a lo último me dicen que necesito la fecha de venta. Eso también es un string, una cadena de caracteres. Entonces, debo decirle, no, pues la fecha de venta va a ser supongamos que fue ayer, el 10 del 06 del 2022, ¿cierto? Y esto es solo un elemento eh, me escriben por acá que le debo colocar zoom. Dame un momento a ver cómo puedo hacer zoom acá en este ID. No, este search. Dame un momento, si puedo hacerlo acá en acciones. ¿Qué tal se ve ahí? ¿Mejor o no? O se ve muy, muy pequeño. Window, déjame ver si por acá hay un zoom. Porque con el control más no me dejó hacer zoom. Fine, debería ser aquí en Window. Move to. Parece que no. ¿Qué tal se ve ahí? ¿Se ve todavía pequeño? Aquí me dicen que por settings no veo la opción. Acá. A ver si por settings tenemos algún zoom. Aquí en editor. General. Aquí debe ser por font. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, sí. Qué pena ahí me le meto. Control, la tecla control y el más. No, no deja. No deja. ¿No le está dando por ahí? Ah, No, no. De pronto por la fuente. Cambiamos aquí la fuente. Miremos a ver si podemos colocarle un tamaño más grande. Como dicen aquí en el chat. Coloquémosle 20. Apply. Ok. Ok. ¿Qué tal se ve ahí? Se ve mejor, ¿cierto? Sí. ¿Sí se ve mejor? Me confirman en el chat, por favor. Listo. Listo, entonces sigamos. Gracias. Bueno, como les venía diciendo, este es un elemento de la lista como tal, ¿sí? Y esto vendría siendo el otro elemento, el otro elemento, el otro elemento. Sí, yo quiero, pues entonces vamos a copiar esto y vamos simplemente a editarlo para ya tener
todos los elementos digitados. Entonces, aquí lo mismo, aquí lo mismo, aquí lo mismo. Acá, acá y acá. Y lo único que le cambiamos, en este caso, sería el producto, sí, los datos. Entonces, este 2010, así como nos lo dicen, este también es 2010. Este es 3578. Y este es 9251. ¿Sí? Entonces, estos dos son iguales. Entonces, esta es bujía, bujía, bujía. Esta es una ¿qué? Una tijera. Y esto es un piñón. Piñón. Así como nos lo dan acá en la descripción a lo último. Sí, rosca, bujía, tijera, piñón. Que también está pequeño. Sí, acá. Ahora, vamos a llenar los otros datos simplemente para tener el ejercicio completo, el caso de uso completo que vamos a manejar. Entonces, copiémoslo por acá y lo dejamos listo el caso de uso completo. Entonces, acá hasta acá. ¿Listo? Entonces, acá bujía, piñón, tijera y bueno, todos los demás elementos. ¿Listo? Ahora, sigamos. En el documento. Teniendo ya la entrada y sobreentendiendo que es una lista de tuplas, ¿sí? Que es como lo más complejo entender acá, que una lista contenga estos elementos como tupla, me dicen la salida de esto, o sea, lo que al final queremos mostrar, ¿sí? Va a ser un diccionario con tuplas, ¿sí? Con una lista de tuplas. Y al final, el retorno que nos debe dar el programa es una información de acuerdo a ese diccionario con la lista de tuplas, ¿sí? Y volvemos al tema aquí de qué es un diccionario con la lista de tuplas. Como ya tenía un dibujito aquí antes, ustedes saben que el diccionario es un tipo de dato que contiene o que se contiene o se representa por las llaves en Python y contiene dos cosas. La primera es una llave, voy a colocar aquí las comillas, aquí es la llave, llave, entonces, dejémoslo en inglés, que por lo general se consigue en inglés, key, ¿sí? Y seguido de ella, ¿sí? Seguido de ella, contiene, es un valor, el valor de esa llave, ¿cierto? El valor de esa llave. Entonces, aquí es valor, value, value, listo. Y cada elemento se separa por comas de manera igual, ¿sí? Ahora, aquí me dicen, en el documento, me dicen, lo que va a retornar es un diccionario con la lista de las tuplas. Entonces, como yo sé que un diccionario contiene una llave y un valor, pues la llave va a ser algo que me represente eso que contiene, ¿sí? Para efectos de esto, el único valor que me representa qué es lo que contiene va a ser el código del producto, ¿sí? Yo creo que vamos a escribirlo acá porque me va mal escribiendo con el lápiz. El código del producto, ¿sí? Y el valor, ¿sí? El valor como tal de esa llave va a ser lo que nos indican acá, que va a ser la lista de tuplas. ¿La lista de tuplas de quién? Pues de ese código, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, lo que va a contener acá en el value, es esto con esto y si es el caso, más de una vez que exista en ese código. Entonces, es esto colocarlo acá, ¿cierto? Ahora, vamos al código y seguimos revisando. Perdona, el documento. Al final nos dicen que el retorno va a ser una cadena de caracteres de la siguiente forma.
y nos dan lo que queremos mostrar directamente. Más abajito, o la estructura que queremos mostrar. Si hay elementos de ese producto consultado, nos muestra la información. Y si no, me dicen, no hay registros de venta de ese producto. Si de verdad yo le mando a buscar algo que no exista en nuestro registro de ventas. Más abajo habla de un requerimiento. Dice, para el desarrollo de esta implementación, el programador debe permitir introducir un registro de ventas en una lista de tuplas como parámetro de autopartes. O sea, esto que tenemos acá, que ya tenemos representado acá. Esta es la lista de tuplas, ¿cierto? Y seguido a eso, en el documento, nos dicen, esto es el parámetro de autopartes. Entonces aquí ya nos están hablando de la primera función, que aquí está en el esqueleto, autopartes. Ese parámetro que recibe acá, ¿sí? Es la lista de tuplas que ya mencioné anteriormente. Y convertirlo luego en un diccionario con lista de tuplas, que es lo que veníamos hablando acá, el diccionario con lista de tuplas, ¿sí? Que mencioné ya en el dibujo como tal de Pine, que acá que hacía referencia. Esto es lo que la finalidad de la primera función, recibir la lista de tuplas y convertirlo luego en un diccionario con lista de tuplas. Después me dice, asimismo, se debe permitir desde la función consultar registro, que la tenemos acá, la función consultar registro, en el esqueleto, quien llama a un nuevo registro desde la función autopartes. Entonces, consultar registro recibe la data que procesa autopartes. O sea, autopartes recibe la lista de tuplas, autopartes devuelve el diccionario con la lista de tuplas y ese es el primer parámetro que toma consultar registro. O sea, el primer parámetro que yo tengo acá en consultar registro es ese diccionario con la lista de tuplas que previamente creó autopartes, la función autopartes. Maneja la entrada de un parámetro tipo ID producto, ¿sí? Que debe ser del mismo tipo que se maneja acá, que es un tipo numérico. Para ubicar la información específica acerca del producto de información general que incluye a la fecha de la venta, ¿sí? En ese orden de ideas recibimos dos parámetros, el diccionario con la lista de las tuplas y un número para poder buscar ese ID del producto en ese diccionario, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo hacer yo primero? Pues debo venir acá a mi código y crear mis dos funciones, ¿sí? Autopartes, coloquémosle aquí la indentación. Espérame, se me va, ¿sí? Y la otra, el otro parámetro que tenemos acá, que es este, consultar registro. Y lo llevamos para allá, ¿cierto? Y le dejamos el path para trabajarlo ahorita. Entonces, en ese orden de ideas, ya sabemos que hace autoparte, ¿sí? Que recibe la lista de tuplas, las procesa y debe devolver un diccionario con la lista de tuplas. Entonces, vamos a empezar a trabajar en autopartes. Vamos a quitar el path. Para eso, vamos a crear el diccionario que vamos a devolver. Lo vamos a crear vacío. No va a tener todavía ninguna data porque no se va a llenar, solamente se va a instanciar, ¿cierto? Entonces le decimos, oiga, que las ventas, bueno, para que no se nos confunda con el parámetro de llegada, le vamos a colocar venta DIC. ¿Sí? Y lo igualamos a qué? Como yo no tengo conocimiento en ese momento de los datos que voy a ir ingresándole porque no he recorrido la lista, no he sacado la información, no he almacenado, yo lo instancio y él sabe, y Python sabe que con esto, él va a hacer un diccionario. En este caso el diccionario no tiene nada, ¿cierto? Ahora, necesito recorrer esa lista de tuplas, ¿cierto? Para recorrer esa lista de tuplas utilizamos un ciclo for. ¿Sí? For. Donde yo lo puedo asignar a una variable, la tupla completa y sacar elemento por elemento
¿sí? Aquí, por ejemplo, puedo decir elemento ¿en qué? En la lista que me está llegando acá, ventas, ¿cierto? Me quedó mal escrito elemento en la lista de ventas. Como también directamente ya puedo sacar cada uno de los elementos de esa tupla, ¿cierto? ¿Cómo lo hago? Diciéndole aquí en el for que cada variable que yo represente acá, separada por comas, va a ser un elemento de acá. Como son, cada registro de ventas tiene la misma cantidad de elementos, entonces yo sé que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 elementos que yo voy a tener dentro de cada uno de las tuplas que voy a ir recorriendo de la lista. Entonces, yo le voy a colocar aquí una representación de variable para ese elemento. Entonces, yo puedo colocar aquí ID producto, coma, descripción, producto, ¿sí? Producto, coma. El otro era, si los copiamos de acá, el otro era número de parte del producto, copiémoslos acá y los llevamos para allá. Ahorita quitamos el error que nos va a dar por copiar este texto. Número de parte del producto, que sería este, ¿cierto? La cantidad vendida del producto, sería nuestra siguiente variable. El stock del producto, ¿cierto? El nombre del comprador. Acá. El documento del comprador. Y la venta, que sería la última, el último dato de esto. Listo, esto ya lo podemos borrar, que no nos moleste aquí el ID. Ok, y que eso, él lo representa dentro de cada elemento de la lista. Esto lo hace por posición, no es que lo haga porque se llama así. Él llega y sabe que en la posición inicial, vara este, en la posición que le sigue, en la posición que le sigue, en la posición que le sigue, va asignando cada uno de esos elementos de la tupla. Si la tupla tuviera más elementos, tendría que agregar más variables acá que tomen dicho elemento por posición, ¿cierto? Entonces, seguimos en el ciclo. Ahora, tenemos, ¿sí? Tenemos que nos puede dar el caso, como podemos ver acá el ejemplo, que hay ventas del mismo producto en diferentes tuplas, ¿sí? Yo tengo este de 2010, que es la bujía que se vendió este día, pero a Carlos Rondón, y después se vendió la bujía también, pero a Pedro Montes, ¿sí? De la misma bujía, del mismo código del producto. Entonces, yo me tengo que cerciorar que sí o sí, esa venta no exista o ese producto no exista ya en el diccionario. ¿Por qué? Porque si ya existe, yo lo que tengo que agregarle es otro elemento a la lista. Como yo decía acá, el valor es una lista de tuplas, pero normalmente para el ejercicio que tenemos acá, para casi la mayoría de los casos, que uno, dos, tres productos solamente va a tener un registro dentro de esa lista. Pero hay un caso donde tiene dos. Entonces, como la llave valor es única, para ese caso tendría aquí 1 y 2, dos elementos de tupla dentro de la lista. Si de verdad tuviera más de 2, tuviera 3, 4, seguiría aumentando la cantidad de elementos que va a tener esa lista. Entonces, lo que vamos a hacer es siempre, primero, verificar, ¿sí? Verificar si el diccionario que yo tengo acá, ¿sí? El diccionario que yo tengo acá, le reviso, le tomo el valor. ¿Por quién? Por la llave. ¿Quién es la llave? Pues el primer elemento de la lista, que es el que vamos a manejar como llave, ¿cierto? Y le pregunto,
que si eso es igual a none, o sea, que si no existe ninguno, ¿sí? Que no existe elementos dentro de la lista, dentro de del diccionario, con ese código, entonces me lo cree. Me cree el elemento, la llave, y me le cree una posición dentro del diccionario. Entonces, si no existe, si nunca ha entrado como tal, debe hacer y crear una posición en el diccionario. ¿Con quién? Pues con ese mismo ID que siempre va a ser la llave, y le va a decir que lo que contenga acá va a ser una lista, ¿sí? Una lista vacía, porque previamente, después de esta validación, pues lo que vamos a hacer es llenarla. Si ya hay un ID, o sea, si entra la primera vez y busca y dice, oiga, 2010, 2010 no está, cree la lista. Pero si él vuelve y pasa por acá y pregunta, 2010 ya está, dice sí. Entonces él no va a crear otra lista, sino que va a seguir llenando el valor de la lista, o sea, va a seguir llenando la lista que tiene como valor ese diccionario. Entonces, después de hacer esto, lo que tenemos que hacer es llenar ese diccionario. Entonces, venta dig, tenemos acá, le vamos a decir, ¿en quién? Venta dig, ¿en quién? Pues en el ID del producto, ¿sí? Le vamos a decir que me haga una inserción, ¿sí? Un append. ¿Un append de quién? De los elementos restantes de dicha lista. ¿Cuáles son? Pues como yo ya tengo llave, la llave valor, ¿sí? Al ID del producto, pues tengo que decirle que el resto de elementos son el resto de valores que yo le voy a insertar como tal. Entonces, como esto va a ser una tupla dentro de la lista que se creó previamente acá, entonces, que es la que se le hace el append, entonces yo le tengo que decir que aquí va la descripción, el número de ese descriptivo, aquí la cantidad vendida, ¿cierto? Acá el stock, acá el nombre del comprador, ¿cierto? La cédula del comprador y la fecha de venta de ese producto, ¿sí? Tal cual así. Y esto, y este diccionario, ¿sí? Este diccionario con llave del ID del producto y el valor, una lista de tuplas, es lo que me debe devolver autopartes. ¿Dónde me lo devolver? Pues por fuera del ciclo for, porque debe recorrerse y cuando termine de recorrerse, debe retornar. ¿Qué debe retornar? El diccionario que está diligenciando. Con esto, con estas 11 líneas, pues con los espacios vamos a quitarlos para que quede un poco más unificado. Así. Bueno, aquí sí dejámosle un espacio. Y acá también. Con estas 9 líneas ya cumplimos el primer ítem, que es hacer autopartes. ¿Qué es hacer autopartes? Que me reciba la lista de tuplas, que la recorra y llene ese diccionario con llave, ¿sí? Con llave del código del producto y que en el valor me le inserte la lista con las tuplas que sean necesarias, ¿cierto? Y me retorne ese diccionario. Ahora, vámonos con la siguiente función, que es el primer elemento como parámetro, lo que nos va a devolver autopartes. Y ya ahorita vamos a hacer el llamado para que entiendan. El primer elemento es lo que nos devuelve autopartes. Y el segundo elemento es un ID que nos están mandando a buscar, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen o qué nos habla el texto? Vamos un momentico al texto acá. Que, bueno, asimismo para consultar y ubicar la información, que eso ya lo que habíamos hablado. Resulta que aquí, ¿sí? Que aquí en lo que nos debe dar esa función como tal, es una cadena de caracteres de la siguiente manera, o, dice aquí, o un texto que diga no hay registros de ese producto. Entonces, aquí ya nos están dando dos caminos. Ya nos están diciendo,
haga una decisión, dos caminos lógicos. Ok, por aquí nos dicen en el chat que si se podría probar esa función antes de pasar. Listo, perfecto, vamos a probarla. Entonces, vamos a hacer el llamado de la función y vamos a imprimir lo que nos está devolviendo. Entonces, llamamos la función autopartes, ¿sí? Autopartes acá. Y le pasamos como parámetro que, pues, toda nuestra lista de tuplas. Aquí la tenemos, ¿cierto? Autopartes. Ahora, como ustedes bien ya saben, toda función recibe un parámetro. Bueno, no toda recibe un parámetro, pero esta recibe un parámetro y nos devuelve algo. ¿Sí? Las funciones implícitamente tienen el return, otras no lo tienen, pero toda función se devuelve a donde fue llamada. En este caso, nos devuelve un valor. ¿Qué valor? En este caso, el diccionario. Entonces, para efectos de esta prueba, debemos que recibir ese diccionario. ¿Sí? Entonces, vamos a recibirlo. Vamos a colocarle resultado dic, así. Me quedo al revés, dic. Que va a ser igual al llamado de autopartes. Y ese resultado dic, para que veamos aquí más abajito, lo vamos a imprimir. Vamos a imprimir para que veamos qué fue lo que nos devolvió. Print, resultado de, listo. Jugamos esto un poquito y ejecutamos. Para efectos de este y de desarrollo, pues con clic derecho en Visual Studio Code, como ustedes ya saben, puede darle clic derecho, run en File en Python Terminal, o por acá en la parte superior derecha sale el play para ejecutar dicho código. Entonces vamos a ejecutar, ¿cierto? Y vamos a ver qué nos devuelve. Y aquí nos devolvió el diccionario, ¿sí? El diccionario, ¿cómo sé que es un diccionario? Por las llaves, la inicial y la final, ¿sí? Y nos devuelve la llave de cada elemento, en este caso, la llave 2001, que es la primera, 2010, que es el segundo elemento que se consigue igual. La siguiente es 3578. Y la última es 9251. Esas son las 4 llaves que tiene, que son únicas. Y cada valor es la lista con las tuplas. Aquí las tenemos. Entonces, para 2001 va a tener la lista con las tuplas de los 7 valores restantes. La siguiente es 2010. Como ya les decía previamente, 2010 tiene 2 registros. Por lo tanto, en la lista va a tener uno, ¿sí? Una tupla y 2 tuplas. Aquí están los 2 registros. Y los 2 valores siguientes, que es 3578, aquí está el valor de 3578 y el último de 9251. Aquí está. ¿Listo? Entonces, así se ve el funcionamiento y la respuesta de la primera función. Entonces, vamos a comentar esto un momentico y vamos a seguir con la siguiente función, que es consulta registro. Ok, entonces, consulta registro, como veníamos diciendo, recibe ese resultado que ya vimos acá impreso, ese resultado del diccionario y recibe un ID a buscar, ¿sí? Recibe un ID de estos a buscar. Puede que no exista, que no esté acá ese de buscar. Por eso nos dicen, tenemos 2 caminos lógicos, o está o no está. Para hacer eso necesitamos hacer, como ustedes ya bien saben, 2 caminos. Un camino, ¿sí? Con el if y por acá otro camino con el else, ¿cierto? Entonces, para preguntarle yo al diccionario que si ese producto está como tal, como llave valor en el diccionario, simplemente le tengo que decir, el que me están pidiendo que yo busque se encuentra en ¿quién? En el diccionario que me está llegando, en ventas. Si lo que me están mandando a buscar está en ventas, todo lo de acá es el camino verdadero, de que sí se consigue ese elemento en el diccionario. Y si no,
¿sí? Si no, voy a colocar aquí los 2 puntos. Y si no, vámonos con lo que nos están solicitando por el camino falso, que es una impresión, ¿sí? ¿De qué? Nos están diciendo aquí en el documento. ¿De qué? Entonces me dicen, no hay registro de ventas de ese producto. Entonces copiamos esto, nos lo llevamos para allá, le quitamos las comillas textuales de los documentos, que esas no funcionan en programación, y ya cubrimos nuestro lado negativo, el lado que no ubica coincidencia con ningún registro del que yo mando a buscar. Ahora vamos a hacer el lado positivo. El lado positivo es que sí encontré elementos a buscar. ¿Cómo recorremos ese diccionario también? Pues el diccionario, también como lo hicimos con la lista en la primera función, lo vamos a recorrer con un ciclo for. Por lo general, cuando yo sé la cantidad de elementos a recorrer en estos tipos de elementos, listas, tuplas y todo esto, yo sé cuántos elementos hay o tenemos dominio de cuántos elementos hay. Por lo general se usa el ciclo for. Como ustedes bien ya saben, existe el ciclo while y el ciclo while se usa más que todo para decisiones lógicas, para hacer recorridos de decisiones lógicas que se cumplan en algún momento dentro del ciclo. Entonces, aquí utilizamos otra vez el ciclo for. El ciclo for, también, como yo les decía previamente, ¿sí? Yo puedo tener el elemento en este caso, ¿en quién? Pues en el diccionario, pero yo le tengo que decir que el elemento es el valor consultado por esa llave única. Entonces, para decirle que es el valor de esa llave, yo le tengo que pasar cuál es la llave. ¿Y cuál es la llave que vamos a buscar? Pues este señor, el ID del producto. Y si aquí quisiera, podría colocar uno a uno la búsqueda de los elementos por posición de la tupla. Pero para hacerlo igual como lo estábamos haciendo arriba, yo puedo directamente asignar esos valores en variables, ¿sí? Vuelvo y repito, no es que porque la variable se llame así, se me va a asignar un valor mágicamente a esa posición, a esa variable. No, él lo hace es por posiciones, por posiciones. En este caso, ¿sí? En este caso, como ya no son 8 elementos, sino 7, ¿sí? Dentro del diccionario, como lo vimos anteriormente, pues yo no puedo colocar los 8 elementos, sino los 7 que están por dentro de esa lista que contiene el valor del diccionario. ¿Sí? Entonces, yo aquí le asigno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y él asigna por posición cada uno de ellos, ¿cierto? Entonces, después de esto, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda por hacer? Pues la finalidad, ya para terminar, del código o del producto, del programa, es esto. Nos debemos, para el dado verdadero, llevarnos esto. Entonces vamos para el código, ¿cierto? Y hacemos un print, ¿cierto? Por acá. Empezamos con las comillas y mandamos todo lo que copiamos. Listo. Entonces, aquí vamos a empezar a acomodar esto, que quede mejor. Entonces, para el caso de acá, vamos a empezar a cortar lo que tenga que ver con texto. Entonces, con texto, aquí podremos hacerlo así. A darle el formateo, creo que es acá. Ajá, sí, formateo. Y aquí colocamos cada uno de los elementos. Ajá. Toc. Y documento acá. Ajá, acá está.
Entonces, aquí ya tendríamos la impresión del producto consultado, ¿sí? El ID que le estamos dando, la descripción, que es este mismo ID que nos llega acá, la descripción que es este elemento que nos dan acá, el producto que nos dan en el ciclo for, que se lo estamos asignando, la cantidad vendida, el stock, el comprador, el documento y la fecha de venta. ¿Sí? La fecha de venta como tal. Si yo, vamos a acomodar aquí este código un poquito más, si yo pego esto acá, y vamos ya a probar directamente qué es lo que hace consulta registro, si nos funciona. Si ustedes se fijan aquí en consulta registro, no tengo un return implícito, o sea, no le estoy escribiendo un return, porque pues no estoy retornando un tipo de dato como tal, ¿sí? Simplemente estoy usando consulta registro para que reciba una información y me imprima esa información que le estoy dando. El return, él lo hace propiamente porque es un comportamiento normal de una función, devolverse a donde fue llamada, y de donde fue llamada, pues en este caso no nos retorna un valor como tal, él retorna el none si ustedes quieren verificar qué es lo que retorna, pero en este caso no retorna un valor propiamente que debamos trabajar, ¿cierto? Entonces, siguiendo en ese orden de ideas, vamos a darle guardar y vamos a reusar lo que aquí utilizamos, que es ese diccionario que llamamos. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos la función consultar registro, ¿sí? Consultar registro. ¿Y qué le vamos a pasar? Le vamos a pasar el diccionario que nos están devolviendo acá. ¿Y qué le vamos a pasar por consultar un ID del producto? Entonces, hagámoslo con esto. O bueno, empecemos en orden, con el 2010. ¿Sí? Si consultamos eso y vamos a ejecutar el código, ¿sí? Nos debería imprimir producto consultado 201, rosca parte, fecha de venta, Esto nos devuelve acá. Si miramos el documento, aquí hay unos casos de uso. Entonces, producto consultado 2010, descripción de bujía, cantidad vendida, 15, bueno, fecha de venta. Verificamos que el caso de uso se cumpla con el esperado, lo que está mostrando o el esperado que está imprimiendo en pantalla. Ahora, vamos a validar otro caso. El caso que les venía diciendo que existen dos elementos como tal. Existen dos o más, no siempre va a haber uno, pueden haber n cantidad de elementos. Entonces, para este caso le vamos a decir que me busque 2010. Ejecutamos, ¿sí? 2010 y me trae dos registros. ¿Por qué? Porque existe dos veces, una y dos. Y me lo muestra de la manera que se lo estoy solicitando en consultar registro, ¿sí? Ahora, enviémosle un ID que no exista, ¿sí? En este caso, pongámosle un 1 adicional acá, que es 2011. 2011, si yo lo reviso en mi registro de ventas, no existe. Entonces, ejecutamos y me dice, no hay registro de venta de ese producto. O sea, la lógica de consultar registro está funcionando de manera correcta. Está entrando si existe por acá y mostrando la data, y está entrando por acá si no existe ningún registro en la data. Ahora, lo que les venía explicando ahorita del retorno implícito y explícito, si yo aquí llego y coloco una variable, vamos a colocar red consultar registro. Una variable que se llama lo que retorna consultar registro. ¿Sí? Si yo llego más abajo e imprimo consultar el camel case, consultar registro, y yo llego acá y esto lo imprimo acá sin haberle dicho implícitamente o directamente qué era lo que debería retornar. Aquí va a retornar algo que ya vimos previamente. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver que nos retorna none. El valor none, que es el valor mismo que ya vimos previamente acá, que es cuando algo ya no, cuando algo está directamente que no existe, que no tiene valor como tal, ¿sí? No tiene
un valor como tal predefinido. Por eso les decía que implícitamente una función siempre se devuelve a donde está. Lo único que diferencia la una de la otra es que esta sí retorna un valor propiamente dado y esta no, porque no necesito que retorne un valor propiamente definido. Ahora, esto, si ustedes miran acá, ya para terminar, si ustedes miran acá, aparece un poquito más estructurado. Si se fijan acá en la entrada está este paréntesis. Bueno, esto hasta acá es el primer parámetro, que es la lista de tuplas. Y aquí dice coma 2010. Resulta y pasa que yo puedo hacer llamado dentro de llamado, ¿sí? Hacer un llamado dentro de otro. Para eso, lo que hago es simplemente no retornar ese diccionario a una variable, precisamente porque no la voy a usar más, no la voy a usar en otro lado, que no sea directamente dentro de la otra función. Entonces yo puedo hacer un llamado dentro de otro. Si yo este valor que me devuelve autopartes lo voy a usar en otra función, ¿sí? En otro lado, en otra, lo voy a enviar para otra función a trabajar, voy a hacer alguna operación con él. Sí es recomendable colocarle una variable para trabajarlo, pero si no, si de verdad mi única razón de ser de esta variable o de ese diccionario es enviarlo a una función como tal, a otra función como tal, entonces yo lo que debo hacer es lo siguiente. Decirle, perdón, decirle consultar registro, va a contener el llamado de autopartes, ¿cierto? Pero todo lo que devuelve autoparte, o sea, desde aquí hasta este paréntesis que se alumbra, de aquí hasta acá, es mi primer parámetro, porque él devuelve el diccionario. Debo darle un segundo parámetro. Entonces, debo decirle coma, ¿sí? Coma, y él me lo dice. Oiga, el segundo parámetro es el ID del producto. Entonces, vamos a mandar el 9251, ¿cierto? Comentaremos esto, ¿cierto? Y esto porque ya directamente consultar registro imprime su resultado. Y ejecutamos, si ejecutamos como tal, el código y nos devuelve de la misma manera un resultado esperado. ¿Sí? Esto es básicamente todo lo que tiene que ver directamente con el reto 3 del ciclo 1. ¿Sí? Vamos a bajarle un poquito a la fuente para que se vea completo. Creo que le subí mucho. A ver, darle 16. Bueno, no se alcanza a ver, pero bueno, así. Esto es lo que se trabaja directamente en el reto 3 del ciclo 1, tocando temas como decisiones lógicas, aplicación de funciones, manejo de listas, de tuplas y de diccionarios, ¿sí? Que es básicamente lo que recopila las unidades previas, la 1 y la 2, ¿sí? En este caso la 3 también. Eso era básicamente lo que quería dar a explicar hoy, a entender hoy. Espero que haya sido muy, muy clara toda la explicación. No sé si se tenga alguna duda en el chat. Si piensen que faltó algo. Ok. Siendo así, yo creo que ya damos por finalizada, ¿sí? Por finalizada la sesión de hoy. Espero que tengan una excelente tarde. Eh, muchas gracias eh, por estar acá pendiente. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.